Buenas noches. Damos inicio a la sesión pública del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, convocada para las 19 horas del 13 de marzo de 2016. Señor Secretario General de Acuerdos, licenciado Israel Arguello Boy, le pido haga constar el quórum e informe de los asuntos a tratar y resolver en esta sesión pública. Con todo gusto, magistrado presidente. Señores magistrados, se hace constar que además de ustedes están presentes el magistrado Fernando Chevalier Bonova y el magistrado Jorge Sánchez Morales. Por lo tanto, al estar conformado el Pleno, existe quórum para sesionar válidamente en términos de lo dispuesto por los artículos 3º, fracción 4ª de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 325, 326, segundo párrafo del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado, así como por los artículos 5 y 7, fracción segunda, 14, fracción segunda del Reglamento Interior del Tribunal. Hago de su conocimiento que los recursos de apelación con clave de identificación TEP-A-14/2016, TEP-A-17/2016, así como los asuntos especiales con la clave de identificación TEP-AE-002/2016 y TEP-AE-003/2016 fueron retirados de la presente sesión pública mediante aviso respectivo, motivo por el cual los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son 4 recursos de apelación y un asunto especial, cuyas claves de identificación, así como los datos de reconocimiento de las partes, se hicieron del conocimiento de los interesados en el aviso fijado oportunamente en los estrados de este tribunal y en la página de internet. Estos son los asuntos a tratar, magistrado. Los asuntos que fueron retirados del listado de sesiones es en razón que en la sesión privada del Pleno de este organismo jurisdiccional se determinó retirarlos en razón que requieren de un mayor estudio. Señores magistrados, está en su consideración el orden del día. Si están de acuerdo en votación económica, sírvanse manifestarlo. Señor Secretario General de Acuerdos, dé cuenta con el resultado de la votación. Magistrado presidente, le informo que el orden del día fue aprobado por unanimidad de votos. Secretario Instructor Gustavo García Hernández, sírvase dar cuenta con los proyectos de sentencia que somete a consideración del Pleno el magistrado Fernando Chevalier Bonova. Con su autorización, señores magistrados, doy cuenta con el proyecto de resolución del expediente TEPA 13-2016, formado con motivo del recurso interpuesto por el ciudadano Ricardo Jiménez Hernández, aspirante a la candidatura independiente en contra del formato de cédula de apoyo ciudadano aprobado por el acuerdo CGAC-014/16, emitido por el Consejo General con fecha 12 de febrero de 2016. Previo al análisis del expediente al rubro, esta ponencia advierte que en el escrito recursal el actor señaló que venía presentando juicio para la protección de los derechos políticos y electorales del ciudadano, dirigiendo el mismo a los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, expresando además que a pesar de que no se contemplaba en el Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado el juicio en referencia, su pretensión era observar el principio de definitividad y agotar las instancias a través de las cuales pueda obtener la satisfacción de su pretensión. Además, debe recordarse que el acto reclamado en el presente medio de impugnación es un acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado. Con base en lo establecido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la jurisprudencia 4-99, la cual al rubro menciona medios de impugnación en materia electoral, el resolutor debe interpretar el recurso que los contenga para determinar la verdadera intención del actor. Es razón porque esta ponencia interpreta que el recurso interpuesto y desentrañar la verdadera intención del actor es la apelación. En consecuencia, con la finalidad de no violar el principio de definitividad y agotar las instancias a través
de las cuales el actor pueda obtener la satisfacción de su pretensión, lo conducente en el presente asunto es el reencauzarlo al recurso de apelación contemplado en el artículo 350 de la Ley Electoral. Al efecto, tiene aplicación la jurisprudencia 16-2014 sustentada por la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación, el cual al rubro menciona definitividad y garantía del recurso efectivo se surten mediante la implementación de una vía o medio de impugnación local por parte de la autoridad jurisdiccional estatal o del Distrito Federal, razón por lo cual esta ponencia considera que es el Tribunal Electoral de Puebla el competente para conocer y resolver el presente asunto con fundamento en lo dispuesto en los artículos 116, fracción 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, fracción 4 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 1, fracción 5, 7, 3, 8, 325, 338, fracción 3, 340, fracción 2, 350 y 354, párrafo segundo del Código de Instituciones y Procesos Electorales en el Estado de Puebla. Previo al estudio de fondo de la cuestión planteada, se analizará si se actualiza alguna de las causales de improcedencia o sobrecimiento que se refieren el contenido del artículo 369 y 372 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado, al cual resulta pertinente transcribir lo siguiente. Artículo 369. En todo caso serán notoriamente improcedentes los recursos y por tanto deberán desecharse de plano cuando, fracción 3, su presentación sea fuera de los plazos señalados en este código. Dentro de los autos del presente medio de impugnación, obra copia certificada del acuse de recibo de 12 de febrero de los corrientes, donde fueron entregados los formatos de emblema, cédula de apoyo ciudadano y captura digital, documental pública de acuerdo a lo establecido en el artículo 358 del Código Electoral Local, de la cual se desprende claramente que el actor tuvo conocimiento el 12 de febrero de los corrientes del acto en este recurso impugnado, situación que deja claro que desde ese momento comenzó a transcurrir el término de 3 días a que se refiere el contenido del artículo 350 del Código en mención, sin que se pueda observar una excepción para que su presentación del medio impugnativo se realizara en plazo distinto. En especie, para considerar que el medio de impugnación se presentara dentro del plazo legal expresamente establecido y consecuentemente analizar el fondo del mismo, debió haber sido interpuesto entre el 13 y 15 de febrero en el entendido de que al encontrarse transcurriendo el proceso electoral en el Estado de Puebla, todos los días y horas son hábiles. Analizando lo anterior, esta ponencia advierte que se surten las causales de desechamiento a que se refiere la fracción 3 del artículo 369 del Código Local, razón por la cual esta ponencia propone desechar de plano el recurso de apelación interpuesto por el ciudadano Ricardo Jiménez Hernández por las razones expuestas en el considerando segundo de la resolución que en el momento se estudia. A continuación, doy cuenta con el proyecto de sentencia del expediente del AE 001/2016 relativo a las queja denuncia interpuesta por el ciudadano Raimundo Israel Mancilla Marro, representante propietario del Partido Acción Nacional, acreditado ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, en contra del Partido Revolucionario Institucional y el ingeniero Alberto Jiménez Merino, en su calidad de delegado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en lo consecutivo Zagarpa. En el escrito de denuncia, el promovente afirma que el delegado de la Zagarpa, el ingeniero Alberto Jiménez Merino, ha expresado su militancia en el Partido Revolucionario Institucional, así como su deseo de ser candidato de dicho instituto político candidato al gobierno del Estado, por lo que al haber realizado un evento en las colonias del sur en diciembre de 2015, en el cual se llevó a cabo la distribución de semillas para huertos urbanos dentro del programa PESA de la Zagarpa, en la cual contiene su nombre. Desde la óptica del promovente, el servidor público involucrado y no observó la normativa electoral federal sin que sus actos se ubiquen en el supuesto del párrafo octavo del artículo 134 constitucional. Del análisis del expediente de mérito, esta ponencia estimó que no se actualiza ningún acto que pudiera considerarse como acto de precampaña
pues el material entregado en las colonias del sur de la ciudad de Puebla, consistente en cartones de semillas entregados a ciudadanos registrados en el padrón de beneficiarios del Programa Especial de Seguridad Alimentaria, PESA, que si bien es cierto contenía el nombre del funcionario, también lo es que no se desprende algún elemento que destacara las cualidades, calidades, logros políticos y económicos del denunciado, ni tampoco un llamamiento al voto del electorado por él o por parte del Partido Revolucionario Institucional, con lo que se pueda deducir que su tendencia fuera a crear un juicio o preferencia respecto de su persona como titular de la Secretaría en el Senado. Para mayor abundamiento, es preciso para esta ponencia señalar que el programa PESA es parte del programa denominado Cruzada Nacional contra el Hambre y es una estrategia de carácter nacional y multianual que parte de la coordinación entre las diferentes dependencias de la Administración Pública Federal y el sector privado, el cual pretende que al final de su intervención se logre que las comunidades de alta y muy alta marginación produzcan alimentos y generen ingresos de manera sostenible, combinada con los principios de inclusión, bienestar social, con el propósito de garantizar la seguridad alimentaria y nutricional en las poblaciones que viven en condiciones de pobreza extrema, por lo que limitar la ejecución de dicho programa afectaría a la población de más alta necesidad. Es dable estimar que la propaganda institucional, aunque en algunos casos contenga la mención del nombre de funcionarios o tuviera la inserción de su imagen, en materia electoral no necesariamente contraviene el texto del artículo 134 constitucional, y menos aún cuando en su esencia tiende a promocionar a la propia institución con fines informativos, educativos o de orientación social, de manera tal que en ella la mención de nombres o inserciones de imágenes de las autoridades tienen un carácter circunstancial, como en el caso sucede, pues únicamente se hace referencia al nombre del funcionario, lo cual tiene como finalidad, a consideración de esta ponencia, acercarse a la población para la cual es dirigido dicho programa institucional. El promovente aporta como pruebas notas publicadas en periódicos digitales relacionadas con supuestas manifestaciones públicas formuladas por el servidor público involucrado respecto a su intención a contender por el cargo de gobernador en el estado de Puebla, con lo cual, desde la óptica del quejoso, se corrobora el hecho de que los mensajes y propaganda gubernamental tuvieron como finalidad la promoción personalizada del delegado de frente a la próxima contienda electoral. En concepto del magistrado ponente, las notas corresponden a un ejercicio del trabajo periodístico mediante el cual se hace del conocimiento de la ciudadanía, entre otras, las manifestaciones hechas por un servidor público en el que se estudia un delegado federal. En consecuencia, se estima que las notas periodísticas aportadas por el actor resultan insuficientes para acreditar que el servidor público involucrado haya emitido mensajes en los términos o condiciones apuntadas por el promovente. En consecuencia, en términos de lo contenido en el artículo 415, párrafo 6, fracción 1 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado, el magistrado ponente considera que lo procedente es declarar la inexistencia de dicha violación. Es la cuenta, señores magistrados. Señores magistrados, están a su consideración los proyectos de resolución. Gracias, presidente. ¿Escucha? Me voy a permitir con la anuencia de la presidencia de mi compañero magistrado hacer algunas últimas consideraciones sobre la primera ponencia que se somete a la consideración de este honorable pleno. Al efecto, en lo relativo al expediente TEP A013/2016, cuyo autor es Ricardo Jiménez Fernández, me voy a permitir hacer las siguientes consideraciones. El escrito de fecha 16 de febrero de 2016, presentado por Ricardo Jiménez Fernández ante el Instituto Electoral del Estado, a través del cual interpone juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, al efecto de auto se desprende que el actor señala que viene a presentar
juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, dirigiendo al mismo a los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, expresando además que a pesar de que no se contemplaba en el Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado el juicio de referencia, su pretensión es observar el principio de definitividad y agotar las instancias a través de las cuales puede obtener la satisfacción de su pretensión. Además, debe recordarse que el acto reclamado en el presente medio de impugnación es un acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado. Esto con base en lo establecido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia 4/99, cuyo rubro refiere: medios de impugnación en materia electoral, el resolutor deberá interpretar el ocurso que los contenga para determinar la verdadera intención del actor. Este órgano colegiado y la ponencia de referencia debe interpretar el recurso interpuesto y desentrañar la verdadera intención del actor. Así del planteamiento integral que hace el promoviente en su demanda, como ya se dijo, la autoridad que señala como responsable es el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Puebla, al aprobar el acuerdo CG-AC-014-16, mediante el cual aprobó el formato de cédula de apoyo ciudadano, porque en su concepto se vulneran sus derechos políticos electorales de votar y ser votado, pues el citado formato afecta su pretensión de contender como candidato independiente para la gubernatura de esta entidad federativa en el proceso electoral que actualmente se desarrolla, siendo el caso que el recurso de apelación es la vía idónea para conocer del presente medio de impugnación por presentarse en contra de actos o resoluciones del Consejo General. En esencia, debe resaltarse que si bien no existe un medio de impugnación específico para conocer los presentados por los ciudadanos, no menos cierto es que conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Federal, es derecho de toda persona que se le administre justicia por tribunales que estarán expedidos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, quienes emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Además, los citados preceptos imponen la carga procesal a los ciudadanos que aduzcan violación a sus derechos políticos electorales, de acuerdo a la jurisdicción de este Tribunal Electoral, con la finalidad de agotar ante esta instancia, a menos que se reúnan ciertas características que dieran como resultado que no se pudiera tutelar el derecho presuntamente violado. De ahí que lo correcto es agotar los medios de defensa ordinarios que resulten eficaces para lograr lo pretendido. En consecuencia, con la finalidad de no violar el principio de definitividad y agotar las instancias a través de las cuales el actor pueda obtener la satisfacción de su pretensión, lo conducente en el presente asunto es reencauzarlo al recurso de apelación contemplado en el artículo 350 de la Ley Electoral Local. Y al efecto, robusteciendo este criterio, tiene aplicación la jurisprudencia 16/2014, sustentada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro definitividad y garantía de recurso efectivo, se surte mediante la implementación de una vía o medio de impugnación local por parte de la autoridad jurisdiccional estatal o del Distrito Federal. Esto, señor presidente y compañero magistrado, es en alusión al expediente de su consideración registrado como el TEP A013/2016, para que sea tomado en consideración. Y asimismo, en relación al segundo expediente que mi ponencia les ha puesto a su consideración, me permito hacer algunas consideraciones que robustecen la misma resolución. En concepto de este tribunal, las notas periodísticas corresponden a un ejercicio de trabajo periodístico mediante el cual se hace del conocimiento de la ciudadanía, entre otros, las manifestaciones hechas por un servidor público, que en el caso lo es un delegado federal. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el periodismo es la manifestación primaria y principal de la libertad de expresión del pensamiento, organismo internacional que es enfático al establecer que se debe informar ampliamente sobre cuestiones de interés público que afecten bienes sociales y los funcionarios públicos deberán rendir cuentas de su actuación. Por tanto, la actividad periodística juega un rol fundamental en el fortalecimiento de una opinión pública eficaz
eficaz y oportunamente informada. Por lo tanto, salvo aquellas limitaciones que expresamente señaladas a nivel constitucional y convencional, no se deben censurar, prohibir o sancionar que dentro de una cobertura noticiosa e informativa se haga referencia a las manifestaciones hechas por un servidor público de frente a la proximidad de la celebración de un proceso electoral. En ese contexto, del análisis de las pruebas ofrecidas por el promovente, valoradas y adminiculadas entre sí, se advierte que se trata de la publicación de notas en periódicos digitales que retoman las manifestaciones hechas por el servidor público involucrado. De esta forma, es válido determinar que las notas periodísticas fueron emitidas en ejercicio de la libertad de expresión, de que no generen inobservancia a la legislación electoral, máxime que de autos no existen elementos que permitan concluir lo contrario. Esto es que existió la venta de espacios publicitarios, o bien que por la forma de las publicaciones se pueda considerar la intención manifiesta para difundir promociones personalizadas, disfrazadas de cobertura noticiosa para incidir en los comicios. En efecto, en tanto que los medios de comunicación tienen la presunción constitucional de estar en ejercicio legítimo y real de libertad de expresión como profesionales de la comunicación, a juicio de este tribunal y de la ponencia que se realiza, se requerirán elementos de convicción necesarios para arribar a la conclusión que la labor periodística es legítima o ilegal, ilegítima o ilegal, en tanto se actualiza una simulación de cobertura noticiosa e informativa, extremo que en el caso no se acredita ni se quedó plenamente demostrado. En consecuencia, las notas periodísticas aportadas resultan insuficientes para acreditar que el servidor público involucrado haya emitido mensajes en los términos apuntados por el promovente. De ahí que la situación narrada por el quejoso relativa a que el servidor público involucrado ha hecho manifestaciones públicas de aspirar a ser gobernador no varía la decisión adoptada respecto a la legalidad de la difusión de esos promocionales. Estas son las dos aseveraciones que solicito a esta honorable pleno se tomen en consideración en relación a los dos expedientes de la ponencia. Gracias, presidente, y gracias, señor magistrado. Si no hay intervenciones, señor secretario general, de acuerdo, sírvase a tomar la votación correspondiente. Yo le hice la pregunta nada más, señor presidente. Si la información que en este momento nos supone que el magistrado Chevalier pide que se ponga, que se consideren y se incluyan, señor magistrado, vamos una duda. Magistrado Chevalier, ¿dice usted que la información del curso de manifestados para que se tomen en consideración? Sí, claro, es decir, para que se enriquezca como parte de la sentencia. ¿Pero no es parte de la sentencia? Sí. Sí, claro, es parte de la sentencia, por supuesto. Sí, claro. Sí, es parte. ¿Alguna intervención? Sí. Señor, si no hay intervenciones, señor secretario general, de acuerdo, sírvase a tomar la votación correspondiente. Magistrado Ricardo Adrián Rodríguez Perdón. A favor de los dos proyectos. Magistrado Jorge Sánchez Morales. A favor de los proyectos de cuenta. Magistrado Fernando Chevalier Villanueva. A favor de ambos proyectos. Magistrado presidente, le informo que los proyectos de resolución han sido aprobados por unanimidad del Senado. En consecuencia, respecto del recurso de apelación PEEP a 013/2016 se resuelve. Único. Se desecha de plano el recurso de apelación interpuesto por el ciudadano Ricardo Jiménez Hernández por las razones expuestas en el considerando segundo lector de esta sentencia. Respecto del asunto especial TEP-AE-001/2016 se resuelve. Único. No se acredita la infracción de propaganda gubernamental con fines de promoción personalizada en los términos establecidos en el cuerpo de esta sentencia. Secretario Instructor Luis David Benítez Taboada, sírvase dar cuenta con el proyecto de sentencia que someto a consideración del Pleno. Buenas noches, señores magistrados. Con su autorización, doy cuenta con el proyecto de sentencia de recurso de apelación 33 de 2015, interpuesto en contra del oficio IEE-SE-013-15 de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado. En el caso, el representante del Movimiento Ciudadano no justificó, tanto en su oficio de solicitud como en el presente medio de impugnación, que la información solicitada era necesaria para desarrollar una actividad como integrante del Consejo General,
por lo que resulta correcto proceder de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de entregar al promovente una versión pública certificada de esos documentos. Esto es así, toda vez que la información se trata de datos personales, clasificada como confidencial, por lo que es de acceso restringido, a la cual solo pueden tener acceso los titulares de la misma y los entes públicos que requieran conocerla para el debido ejercicio de sus funciones, lo cual, en el caso, no se justificó por el demandante. Por ello, es válida la aplicación del reglamento en el caso en concreto, por parte de la Secretaría Ejecutiva en la expedición de las copias certificadas que nos ocupan, suprimiendo los datos personales. Aunado a lo anterior, no pasa desapercibido para esta ponencia que la responsable le comunicó al actor que los originales se encontraban a su disposición para consulta en la Unidad de Formación y Desarrollo del Instituto Electoral del Estado. De ahí que el partido político pueda llegarse de tal información personal, aun sin acreditar que ello lo realiza en uso de sus facultades como miembro del Consejo General del propio instituto. Por lo expuesto, se propone confirmar en la parte combatida el oficio impugnado. Es la cuenta, señores magistrados. Señores magistrados, está a su consideración el proyecto de resolución. Sí, yo no comparto mucho, yo no comparto el proyecto que se toma de determinación porque, como ustedes se dice en la cuenta, está confirmando en su momento la resolución que se impugna, y en este caso es el punto cuarto del oficio con el cual se da respuesta, que es el oficio es IE diagonal C-03-15. Pero el punto cuarto es contradictorio. Se darán cuenta, en respuesta a su pregunta identificada con el número 4 se acompaña la presente copia certificada de la versión pública de los documentos relacionados. Pero la parte final dice, y se comunica que dicha información en original se encuentra a su disposición. Entonces, a ver, eso estamos en el proyecto de cuenta que es que se confirma, y se confirma esta contradicción. O sea, por un lado te dice, oye, te los doy, pero te los doy, te los voy a atestar. Pero aquí los tienes públicamente. Creo que es importante resaltar y ver la petición que hace en su momento el representante del Movimiento Ciudadano, y la cual no la hace a través de un procedimiento de solicitud de acceso a la información pública, sino lo hace como representante propietario del Partido Movimiento Ciudadano, integrante del Consejo General. Y el fundamento que utiliza es el artículo 42 de la norma, y en el cual establece, perdón, es el artículo 42, fracción novena, solicitar la expedición de copias certificadas de los documentos que se obren en poder del Consejo General y de sus órganos. ¿Y a quién se lo pide? No se lo pide al titular de acceso a la información, sino se lo pide a la Secretaría Ejecutiva. Y entre las facultades de la Secretaría Ejecutiva se establece en el 93, fracción décima, el Secretario Ejecutivo tendrá las instrucciones siguientes. Décima, expedir la certificación de documentos que soliciten los representantes de los partidos políticos. Creo que ninguna de estas dos disposiciones legales establecen o condicionan que tendrán que justificar el para qué quieren información. Son disposiciones que establecen la obligación que tiene el Secretario Ejecutivo de expedir las copias, y también son atribuciones que tienen los representantes de los partidos para poderlas solicitar. No obstante lo anterior, debo poner de su conocimiento que en la misma resolución que se pone a consideración se establece un criterio, el sub-JRC 84/2009 de la Sala Superior, en la cual se dice: se estableció que era necesario para los integrantes del Consejo General, incluidos los representantes de los partidos políticos, que contaran con toda la información y documentación que trataran en el orden de la sesión respectiva, a fin de que estuvieran enterados de las actividades tanto administrativas como las relacionadas con la organización electoral y con las del instituto, pues de otra forma no podrían asumir una determinada posición en el desarrollo de las sesiones y en la toma de decisiones. Por lo tanto, se estableció que no podía negarse a dichos representantes el acceso a los documentos que contuvieran información relacionada con el órgano electoral, incluyendo la reservada y confidencial, por ser necesaria para el desempeño de sus atribuciones, salvo que se tratara de obtener con un fin diverso. En ese sentido, considero que, por eso que no comparto el proyecto que se pone a consideración, y pues mi voto
será en contra, lo adelanto, y por consiguiente también pediría al señor secretario que estas manifestaciones que he hecho en mi intervención sean incluidas como voto particular. Es cuatro. Bueno, en cuanto respecto a este expediente, la ley de autoridad puede proporcionarla o hacerla pública, salvo que medie consentimiento expreso por escrito del titular de la información o que alguna disposición o autoridad competente así lo determine. En efecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la sentencia del expediente sub-JRC 84/2009, estableció que era necesario para los integrantes del Consejo General, incluidos los representantes de los partidos políticos, contaran con toda la información y documentación que se tratara en el orden del día de la sesión respectiva, a fin de que estuvieran enterados de las actividades tanto administrativas como las relacionadas con la organización electoral encomendadas al Instituto, pues de otra forma no podrían asumir una determinada posición en el desarrollo de las sesiones y en la toma de decisiones. Por tanto, se estableció que no podía negarse a dichos representantes el acceso a los documentos que contuvieran información relacionada con el órgano electoral, incluyendo la reservada y confidencial, por ser necesaria para el desempeño de sus atribuciones, salvo que la tratara de obtener con un fin diverso. En el caso, el expediente administrativo del exconsejero Armando Guerrero Ramírez se conformó únicamente con un comprobante domiciliario, la credencial para votar con fotografía, la clave única de registro de población y la cédula de identificación fiscal. En otras palabras, la documentación entregada contiene diversos datos personales del exconsejero, pues en ella existe información numérica, alfabética y gráfica identificable con él. Ahora bien, en el proyecto que someto a consideración de este pleno, no se desprende que la información solicitada sea necesaria para Movimiento Ciudadano en el desarrollo de sus funciones como integrante del Consejo General. Cierto, solo se advierte la petición del demandante a la Secretaría de que se les pida copia certificada de los documentos que integran el expediente administrativo del exconsejero, sin establecer alguna finalidad o uso de dicha información. Es decir, no se desprende la manifestación del accionante de que dicha información resulta necesaria para normar un criterio conforme al orden del día establecido por el Consejo General, mediante el cual se pretende sesionar algún asunto en el cual sean necesarios los datos personales del referido ciudadano o sobre un procedimiento administrativo en su contra. Cabe resaltar que el partido político en el recurso de apelación tampoco acredita que dicha información sea necesaria para desarrollar su actividad dentro del Consejo General, sino que se limita a establecer que no se le debe aplicar el reglamento por formar parte de ese órgano central de acuerdo al criterio anteriormente citado. En ese sentido, el enjuiciante parte de una idea equivocada sobre los alcances de dicho criterio, pues el solicitar copias de algún documento que obre los archivos del Instituto que contenga información confidencial o reservada debe ser con el único fin de que pueda normar un criterio en las sesiones del Consejo General, lo cual debe estar plenamente acreditado ante los sujetos obligados, lo que no acontece en la especie. Por lo anterior, si en el caso el representante del Movimiento Ciudadano no justificó, tanto en su oficio de mérito como en el presente medio de impugnación, que la información solicitada era necesaria para desarrollar alguna actividad
como integrante del Consejo General, resulta correcto el proceder de la Secretaría de entregarle al promovente una versión pública certificada de esos documentos. Sí, quizá tomemos la palabra. Señor presidente, sí, efectivamente es en parte, comparto algunas cuestiones que usted ha mencionado, pero no hay que perder de vista que la petición que hace el representante del Movimiento Ciudadano y lo que usted que es el ponente, lo debe reconocer en la foja, es que no está apoyado, pero bueno, viene, su petición lo hace como representante del Movimiento Ciudadano, pero lo hace también en términos del artículo 42 del Código Electoral. Entonces, preguntarle si lo quiso pedir en lo personal o lo quiso pedir como representante, pues entiende que lo quiso pedir como representante. Ahora, hay criterio de que establece por ello el principio de máxima publicidad orienta la forma de interpretar y aplicar la norma, sea en el ámbito administrativo o jurisdiccional, pero en caso de duda razonable, optar por la publicidad de la información. No obstante lo anterior, creo que es muy importante llegar a un punto, que sería, ¿qué es lo que se está proponiendo en el proyecto de cuenta? Y lo que se establece en el proyecto de cuenta es que se confirme el acto impugnado. ¿Y cuál es el acto impugnado? El acto impugnado es el punto 4 de la respuesta que establece esta ambigüedad. En respuesta a su pregunta identificada con el número 4, se conviene la presente copia histórica de la versión pública. Sí, pero también en contradicción establece la parte final y se comunica que dicha información en original se encuentra a su disposición para su consulta en instalaciones que ocupa la unidad de formación y desarrollo de este organismo electoral. Creo que este tribunal debe velar por la seguridad jurídica y no dejar ese tipo de situaciones tan ambiguas, y nosotros podemos, en el ámbito de nuestra competencia, poder normar y regularlo para efectos de determinar, uno, si se le permite el acceso de la documentación completa o se le da una declaración pública. No estamos en el proyecto de cuenta. O sea, en el proyecto de cuenta se establece, déjese esa ambigüedad como se está planteando, y está bien. Entonces creo que nos volveremos como copartícipes de avalar una situación que es como contradictoria. Por eso es que lo he puesto de manifiesto. Es parte. ¿Alguna intervención? Sí, por supuesto. En relación a lo que aseveras, mi estimado compañero magistrado, yo no comparto tu apreciación, tu interpretación personal de la ley. En este caso, la petición que hace el Movimiento Ciudadano no hace alusión a la máxima publicidad a la que acabas de dar lectura de tu celular, ya que esta información que requiere nunca justifica que la va a ocupar para alguna actividad dentro de la misma sesión que tiene su actividad como representante del partido en el Consejo. Entonces, no es que se le haya negado a capricho o interpretación para afectar sus intereses o no proteger sus derechos electorales. Entonces, no creo que tu apreciación desde mi punto personal de vista no es lo correcto. Y además, como bien lo dijiste, pues sí, efectivamente se le brindó la información que fue posible otorgarle en su momento cuando esta fue requerida. Más, nunca se le negó, o sea, sí se le otorgó, y esto fue de acuerdo con el artículo 18, 19 y 20 del mismo reglamento del Instituto Estatal Electoral, de tal forma que eso también quiero que quede precisado. Gracias. Sí, el fundamento no sí creo que es importante establecerlo, que lo que se basa es sobre el reglamento de transparencia, y el fundamento por el cual solicita el representante es en relación a como partido político él puede solicitar información en términos del código electoral. Son dos cosas distintas. El de máxima publicidad, ya se lo tenga en hojas o lo tenga en el celular o en el iPad o en la computadora, pues el de máxima publicidad no es un criterio que lo podamos copiar, sino es un criterio que es conocido por todos y que todos al final de cuentas debemos de compartirlo. Lo que yo digo es, a mí lo que me preocupa ya no es tanto si el fundamento legal al cual se puedan aplicar o no, sino en la ambigüedad en la cual podemos estar si estamos de acuerdo en sostener el criterio que es contradictorio. Por un lado te digo que te doy la versión ahora sí que testada, y por otro te digo que lo puedes tener acceso a ella. Entonces, eso en base, eso y además aunado a lo que se establece en el proyecto de cuenta con el criterio del expediente SUPO TRC 84-2009,
Entonces creo que eso es lo que, por eso mi posición es que se debió por parte de este tribunal tomar una determinación que evitara cualquier tipo de suspicacia o que se pueda denivelar. Esa es la posición que tengo. Si no hay intervenciones, señor secretario general de acuerdos, sírvase tomar la votación correspondiente. Magistrado Fernando Chevalier Hornova. A favor por el proyecto de cuenta. Magistrado Jorge Sánchez Morales. En contra. Magistrado Ricardo Adrián Rodríguez Carbono. A favor de mi proyecto. Magistrado presidente, le informo que el proyecto de resolución ha sido aprobado por mayoría de votos y había solicitado al magistrado Jorge Sánchez que su voto se agregara a la sentencia. En consecuencia, respecto del recurso de apelación TEEP-A 033/2015, se resuelve. Único. Se confirma el acto impugnado conforme al numeral 4 de esta sentencia. Secretaria Instructora Norma Angélica Sandoval Sánchez, sírvase dar cuenta con los proyectos de sentencia que somete a consideración del Pleno de este tribunal el magistrado Jorge Sánchez Morales. Buenas noches, con autorización del Pleno doy cuenta con los proyectos de los medios de impugnación siguientes. Respecto a la apelación 12-2016 interpuesta por un aspirante a candidato independiente, previo al estudio de fondo, el magistrado ponente considera que no se actualiza la causal de desechamiento señalada por la autoridad responsable, consistente en que el recurso es extemporáneo, pues la convocatoria se emitió el 13 de enero de 2016 y el recurso fue presentado el 12 de febrero siguiente. En los autos que integran el expediente, obra documento público con pleno valor probatorio que contiene la constancia entregada a la hora accionante como aspirante a candidato independiente para el proceso electoral local 2015-2016, el 12 de febrero de 2016, y por ello es a partir de ese momento que la aplicación de la convocatoria combatida puede causar una lesión a su esfera de derechos. Es conforme a derecho considerar que las leyes electorales son susceptibles de control constitucional tantas veces como sean aplicadas, es decir, la facultad de revisar la constitucionalidad de las leyes electorales se puede ejercer con motivo de cualquier acto que utilice la norma cuya constitucionalidad se cuestiona. Precisado lo anterior y analizado el escrito recursal, se advierte que cumple con todos y cada uno de los requisitos de procedibilidad. El actor señala fundamentalmente en su escrito recursal 7 agravios, por lo que hace su manifestación de que no puede permanecer en el cargo la actual secretaria ejecutiva del Instituto Electoral del Estado, pues la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 88-2015 y sus acumuladas así lo establecieron. De los autos del expediente de cuentas se advierte que el procedimiento de ratificación se realizó por actos complejos, sucesivos, selectivos e integrados, que se componen de diversas fases continuas en el que cada una es definitiva. Las distintas fases que componen el procedimiento conllevan niveles de decisión en los que la autoridad encargada de su realización despliega su facultad decisoria, apegándose a los criterios y parámetros dispuestos en las leyes y en los acuerdos emitidos. De ahí que en concepto del ponente, la acreditación de las distintas etapas en que se dividió el procedimiento de ratificación garantizó de manera objetiva e imparcial la idoneidad de la secretaria ejecutiva del Instituto Electoral. Por otra parte, el actor señala en su medio de impugnación la incertidumbre legal y falta de precisión del contenido de los incisos B del segundo párrafo de la base tercera de la convocatoria A y D de la base quinta de la misma, consistentes en que no se especificó cuál era el porcentaje de tope de gastos para recaudar el apoyo ciudadano. La convocatoria no especifica en qué consisten los actos pendentes para obtener el apoyo ciudadano dentro del plazo que para el efecto señala la misma, pues en su concepto, dentro de ese tiempo cualquier acto sería anticipado de campaña. De igual forma, manifiesta que la convocatoria no señala claramente cuál es la prohibición para ser candidato independiente, pues en su concepto, al tratarse de un proceso electoral en el que solamente se va a elegir gobernador del Estado, no advierte por qué la limitante debe extenderse a que el candidato independiente no haya sido postulado en el proceso electoral federal o local inmediato anterior por partido político, candidatura común o coalición alguna.
Del análisis que la ponencia realizó se advierte que no existe confusión en ninguno de los incisos recurridos, pues tanto la convocatoria como el Código Electoral del Estado son claros al establecer el requisito de que para ser candidato independiente es que el ciudadano no haya sido registrado como candidato, propietario o suplente a cualquier cargo de elección popular, presidente de la República, senador, diputado federal, gobernador, diputado local, presidente municipal, síndico o regidores, por cualquier partido político en candidatura común o coalición. En el proceso electoral federal o local inmediato anterior, entendiendo a ese proceso como el federal de 2015. De igual forma, contrario a lo manifestado por el actor, existe total claridad y precisión por parte de la autoridad señalada como responsable al establecer una cantidad cierta y determinada como tope de gastos para recabar el apoyo ciudadano. Lo es la cantidad de 6.146.267 pesos. En ese sentido, contrario a lo manifestado por el actor en la convocatoria combatida, de forma clara y expresa se estableció que para obtener el respaldo del ciudadano debía ostentarse como aspirante a candidato independiente, y al contener esa leyenda no se tendrán como actos anticipados de campaña, máxime que, como se señaló anteriormente, es la propia norma lo que lo faculta a realizar actos tendentes a obtener el apoyo que necesita para ser registrado. Por otra parte, el incoante expresa que es inconstitucional que se requiera la presentación de las copias de las credenciales para votar con fotografía al solicitar el registro como candidato independiente. El magistrado ponente advierte que la Sala Superior ha sostenido que la facultad reglamentaria es la potestad atribuida por el ordenamiento jurídico a determinados órganos de autoridad para emitir normas jurídicas abstractas, impersonales y obligatorias, con el fin de proveer el exacto cumplimiento de la ley, por lo que tales normas deben quedar subordinadas a esta. En ese tenor, también ha considerado que el ejercicio de esa facultad está sujeta a los principios constitucionales de reserva de la ley y subordinación jerárquica, prevista en los artículos 14, 116 y 133 de la Carta Magna, siendo estos inherentes a la naturaleza de los reglamentos en cuanto a disposiciones sometidas al ordenamiento que desarrollan con el objeto de lograr su plena y efectiva aplicación. Por otra parte, la convocatoria impugnada exige que el aspirante a candidato independiente anexe la solicitud de registro, entre otros documentos, copia de la credencial para votar vigente de todos y cada una de las y los ciudadanos que suscriben la cédula de respaldo, siendo que tal exigencia se encuentra contenida en el artículo 201 ter, inciso C, fracción segunda del Código Electoral local. Y por tal razón, la responsable, en concepto del ponente, respetó y observó el principio de subordinación jerárquica, el cual, como se dijo, exige que los acuerdos y reglamentos estén precedidos por una ley. De igual forma, el actor considera inconstitucional que se exija que el 3% del apoyo que debe reunir un candidato independiente debe estar integrada por electores de por lo menos las 2/3 partes de los municipios que componen la entidad. En ese mismo sentido, manifiesta que es inconstitucional que el aspirante a candidato independiente deba presentar disco compacto no regrabable que contenga los nombres y claves del elector de los ciudadanos que apoyan la candidatura independiente. En ese sentido, el magistrado ponente advierte que por lo que hace a la territorialidad, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al dictar la resolución en el juicio ciudadano 705-2016, el 2 de marzo del año en curso, resolvió en definitiva tal situación y que este órgano colegiado, al resolver el expediente de la apelación 7-2016 del 15 de febrero pasado, resolvió en definitiva lo relativo al disco compacto. Por tales razones, la ponencia advierte que se acredita la eficacia refleja de la cosa juzgada y por tal razón lo procedente y jurídicamente correcto es modificar la convocatoria combatida y, para el actor, declarar la inaplicación de la convocatoria en la parte conducente. Por lo anterior, se proponen declarar fundados e infundados los agravios hechos valer por el actor, así como inaplicar las porciones reglamentarias y legales conducentes. Por otra parte, respecto de la apelación 15-2016 interpuesta por 2 ciudadanos en contra de un oficio del presidente del Consejo General del Instituto Electoral, se desprende que los actores presentaron el 12 de febrero de 2016 escrito dirigido al Consejo General del Instituto, en el que solicitaron una consulta al Consejo General,
respecto de si una actividad realizada por Alma Dinora López constituye en realidad un acto anticipado de campaña en el proceso electoral ordinario por parte de su cónyuge, José Antonio Gali Fayad. En los autos que integran el expediente, el magistrado ponente describió puntualmente lo siguiente. El acto reclamado es del consejero presidente, en el cual hizo del conocimiento de los recurrentes que el escrito sería remitido a la Secretaría Ejecutiva del Instituto para que fuera examinado en términos del numeral 411 del Código Comicial. Del informe con justificación y el oficio del consejero presidente, el Consejo General del Instituto determinó en mesa de trabajo de 23 de febrero del año en curso la remisión del escrito presentado por los actores a través del consejero presidente a la Secretaría Ejecutiva para ser tramitado como una queja dentro de un procedimiento sancionador electoral, el cual se radicó dentro del propio instituto. De lo antes narrado, para esta ponencia es evidente que la determinación unilateral por parte del consejero presidente del instituto o en ejecución de una decisión tomada en mesa de trabajo, no reconocida en la norma ni reglamento, sin que se pueda saber cuántos consejeros y representantes de partidos estaban presentes al reencauzar el escrito de consulta presentado por los actores a procedimiento especial sancionador, es ilegal. Además, aun y cuando el acto reclamado se hubiera basado en una determinación del Consejo General tomada en mesa de trabajo, la misma deviene ilegal, pues como se precisó, tales mecanismos no reúnen ninguna formalidad y tampoco se encuentran reconocidas ni su existencia ni su validez en la norma. Por lo anterior, se propone declarar fundado el agravio hecho valer por los actores y, en consecuencia, revocar el acto reclamado y dejar sin efectos todo lo desarrollado después del oficio IEE PRE 951-2016 de 24 de febrero de 2016. Es la cuenta, señores magistrados. Señores magistrados, están a su consideración los proyectos de resolución. Sí, señor presidente. Quisiera resaltar en relación a la presión 15 de 2016, que como se establece en la cuenta, nosotros observamos que el tomar la determinación en una mesa de trabajo del Consejo General, donde no se verifique el quórum y por supuesto que la existencia del mismo, pues bueno, difícilmente podrá tomar una determinación que genere un efecto legal. Por toda vez que si hablamos de una determinación de una consulta del Consejo General, el único que puede contestarla es el Consejo General, y el Consejo General, para que éste exista, debe existir el quórum legal para poder sesionar. Entonces, una vez existe el quórum legal, se instala el Consejo General. Entonces, ya instalado el Consejo General, ya puede conocer del asunto en estudio y ya puede pronunciarse al respecto. Entonces, por consiguiente, una mesa de trabajo pues no podría permitir máximo que cuando se le requiere al Instituto Electoral nos dice que no existe ninguna lista de asistencia y no se tiene la certeza de quién fue el que lo determinó. Aunado a lo anterior, es importante precisar que efectivamente, como se desprende del escrito del recurrente, lo que él hace es, yo hice un escrito de consulta. Yo nunca pedí que se le diera un trámite de un procedimiento de queja, o sea, por consiguiente, no tendrían por qué tomar una determinación cuando ahora sí que están pidiendo otra cosa distinta. En su momento, en términos de atribuciones constitucionales, respóndeme. Porque, por supuesto, el procedimiento de queja traería consigo una serie de requisitos que su misma ficción no lo contempla. Entonces, creo que la cuenta que se da, y por lo cual se pone en consideración de este pleno, es en relación a que se norme el procedimiento, ajustemos todos a la situación de lo que establece el código y por consiguiente pues vayamos todos trabajando en forma conjunta para que se respete la legalidad en los órganos electorales. Gracias. Si no hay intervenciones, señor secretario general, de acuerdo, sírvase a tomar la votación correspondiente. Magistrado Fernando Chevalier Bono, A favor, por ponencia. magistrado Ricardo Adrián Rodríguez Paloma, A favor de los dos grupos. magistrado Jorge Sánchez Morales, Con los proyectos de esta ponencia. magistrado presidente, le informo que los proyectos de resolución han sido aprobados por unanimidad de votos. En consecuencia, respecto del recurso
recurso de apelación TEEP-A 012/2016 se resuelve. Primero, se declaran infundados los agravios estudiados en los considerandos quinto, sexto y séptimo de esta sentencia. Segundo, se declaran fundados los agravios estudiados en el considerando octavo de esta resolución. Tercero, se le aplica al actor el contenido del artículo 201 cuater fracción 1 inciso A del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla en relación con el inciso B de la base quinta de la convocatoria recurrida, así como tampoco el inciso G de la base de referencia. Cuarto, como consecuencia de lo anterior, se aplican al iguante los numerales 13, incisos B y C y 17 de los lineamientos dirigidos a los y a las ciudadanos o ciudadanas que deseen contender como candidatos o candidatas independientes al cargo de gobernador del Estado de Puebla para el proceso electoral estatal ordinario 2015-2016. Respecto del recurso de apelación TEEP-A-015/2016 se resuelve. Primero, se declara fundado el recurso de apelación por lo expuesto en el considerando cuarto rector de esta sentencia. Segundo, se revoca el oficio IEE-pre-951/2016 de 24 de febrero del año en curso, emitido por el consejero presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado, en términos de lo expuesto en el considerando cuarto de esta sentencia. Tercero, se deja sin efectos todo lo desarrollado después del oficio IEE-pre-951/2016 de 24 de febrero de 2016, incluida la formación y sustanciación del expediente del procedimiento especial sancionador SE-MEB-006/2016. Cuarto, se ordena al Consejo General del Instituto Electoral del Estado que con plenitud de jurisdicción, a la brevedad y con las formalidades de ley, dé una respuesta al escrito presentado por los actores el 12 de febrero del año en curso. No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 20:45 del día en que se actúa, se da por concluida la sesión. Buenas noches.